Frontera Global. Es la tragedia que hoy impacta al mundo entero. Se trata del hallazgo de al menos 51 migrantes muertos dentro de un camión en el sur del estado norteamericano de Texas. Estamos con Andrea Aguilar para ampliar los detalles. Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Sí, muy buenas noches. Recordemos que es una cifra que hace pocos minutos actualizaban justamente las autoridades en Texas. Se trata de 39 hombres, de 12 mujeres, según el último reporte que se ha dado. Recordemos además que es una de las peores tragedias en la historia de Estados Unidos, particularmente en lo que tiene que ver con migrantes. Recordemos que en esta zona de San Antonio ya se había registrado otra tragedia como esta en 2019, también en el año 2003, pero ninguna con el nivel de muertes que hemos visto en las últimas horas. Y justamente para ver el impacto que ha tenido esto en Texas con ese camión de migrantes, tomamos contacto con el periodista mexicano Eduardo Campos, que se encuentra justamente en la localidad de San Antonio. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas noches. Constanza, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, te saludo desde San Antonio, allá en Texas. Bueno, partir preguntándote, obviamente, cuál ha sido el impacto. Tú has cubierto este tema durante toda la jornada y cómo se ha visto también a través de los medios de comunicación esta nueva tragedia. Mira, el tema migrante tiene gran importancia ahorita en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, debido a que no cesan los constantes arribos de mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos, incluso podemos decirte que caribeños, con la idea clara de poder llegar a los Estados Unidos. Hoy desafortunadamente tenemos que reportar una tragedia en la cual los dos ejes fundamentales por donde transitó toda esta tragedia son, por un lado, la corrupción que hay entre México y Estados Unidos en torno a esta constante migración, y por el otro, al tráfico humano. Tristemente es la información que te tenemos que dar. Y Constancia, déjame decirte que nunca antes en esta zona del sur de los Estados Unidos se había visto una tragedia de esta magnitud, en la cual por las altas temperaturas 51 personas perdieron la vida dentro de una caja de un camión que buscaba transportar a estas personas al norte, aparentemente, de los Estados Unidos. Eduardo, ¿qué se sabe hasta esta hora, después que han pasado ya más de 24 horas desde este hallazgo, desde esta tragedia? ¿Se sabe quién estaría detrás de estas muertes? Porque evidentemente aquí hay tráfico ilegal de personas. Hay alguien a quien se le murieron esa cantidad de personas y que los dejó botados ahí en el tráiler del camión al lado de una línea de tren. ¿Se sabe algo más acerca de quién estaría detrás? Mira, hay 3 personas que fueron detenidas. Sin embargo, no te puedo confirmar porque es una investigación ya de carácter federal. ¿Cuál va a ser el sentido de la declaración? Porque hay 2 hermanos, entre estos 3 detenidos, 2 de ellos son medios hermanos, pertenecen al mismo padre, pero no se han declarado culpables. Entonces, Constanza, es muy difícil. Pero déjame darte un dato que creo que podría ilustrarnos de qué es lo que está sucediendo en este momento en la región. Simple y sencillamente te puedo decir que en el mes de mayo pasado, estamos hablando de que entre Estados Unidos y México se detuvieron en números redondos a 239,000. ¿Qué es lo que es? Con esto te quiero decir, es constante el tráfico entre Estados Unidos y México de personas que tratan de llegar a esta tierra y que no tienen documento alguno y que pagan cifras estratosféricas. Incluso déjame decirte que hace unos días platicaba con algunas personas que me decían que pagaron hasta $10,000 para poder ser trasladados de alguna región de México a la zona central o norte de los Estados Unidos, Constanza. Pero te agradecemos mucho, Eduardo Campos, periodista mexicano que se encuentra justamente ahí en San Antonio, en Texas. Vamos a pasar ahora, Connie, a revisar justamente la repercusión que ha tenido esta tragedia en la política migratoria de Estados Unidos y también el avance de las investigaciones. Lo vamos a ver en la siguiente nota. Las imágenes de los drones que mostraron el camión en el que viajaban decenas de inmigrantes indocumentados que murieron producto del calor hacinados están lejos de retratar la tragedia humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos. Es trágico, eran personas que tenían familias y trataban de encontrar una vida mejor. Esperamos que los responsables de ponerlos en estas condiciones tan inhumanas sean procesados con todo el peso de la ley.
Las historias e identidades de los 51 migrantes que fallecieron al interior de este camión en la localidad texana de San Antonio aún se desconocen. Solo se sabe que al menos 22 de ellos eran mexicanos, además de 7 guatemaltecos y 2 hondureños. Tiene un impacto gigantesco, es la mayor tragedia en varias décadas de este tipo y lo que demuestra es que Estados Unidos tiene una política migratoria muy severa, a pesar que en la Casa Blanca hay un mandatario demócrata. La idea de que el gobierno de Joe Biden relajaría las medidas migratorias impuestas durante el gobierno de Donald Trump ha hecho que en los últimos 2 años se haya dado un éxodo de indocumentados que buscan por todos los medios alcanzar el llamado sueño americano. Han militarizado toda la frontera sur y los camiones siguen pasando llenos de migrantes invisibles por Tapachula. Qué raro, ¿no? Las autoridades norteamericanas investigan cómo los traficantes clonaron un camión de una compañía de transportes para llevar a los inmigrantes y por qué las autoridades fronterizas no se percataron de que al interior del vehículo iban decenas de personas. Lo que se sabe hasta ahora es que el camión, para llegar al punto donde fue hallado, debió haber atravesado varios controles. La pregunta es por qué no lo detectaron, por qué no se dieron cuenta que iba cargado con personas. Desde México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de los 51 inmigrantes y aseguró que salen de sus países impulsados por fenómenos como la desigualdad y la violencia. Estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos y desde luego hacer la investigación en lo que a nosotros nos corresponde. Aunque para los expertos lo que corresponde es que México asuma también su responsabilidad en materia migratoria y evite que tanto sus ciudadanos como los centroamericanos que cruzan su país se expongan a esas travesías de la muerte. Gobiernos que deberían hacer mucho más para detener la inmigración de su propia gente, de su propio futuro, de sus niños hacia Estados Unidos. Las condiciones del cruce cada vez se dificultan más, cada vez son más peligrosas. Al menos 12 migrantes sobrevivieron a esa tragedia en San Antonio, quienes se encuentran hospitalizados, varios de ellos en estado crítico, tras el peligroso viaje por la frontera, expuestos a temperaturas de más de 40 grados. Los sobrevivientes sufrían de insolación y agotamiento por calor y no había señales de agua en el vehículo. Aunque era un camión con remolque refrigerado, no había aire acondicionado visible en funcionamiento. El gobierno de Joe Biden pidió combatir el fenómeno del tráfico de personas para evitar esas tragedias y aseguró que en los últimos 3 meses han detenido más de 2.400 sospechosos. Una cifra que se queda corta en medio del drama de quienes dejan sus países en búsqueda de una mejor vida y terminan encontrando la muerte. Y como le mencionábamos, este no ha sido el único episodio donde ha sucedido esto, Connie. Tenemos también las tragedias de camiones con migrantes que se han dado en otros países, porque particularmente no ha sido Estados Unidos el lugar en donde más ha sucedido, realmente ha sido Inglaterra. Vamos a repasar obviamente esos episodios. El primero que tenemos está en Dover, en Reino Unido. Esto ocurrió el 18 de junio del año 2000, hace ya prácticamente más de 20 años. 58 muertos, en ese entonces eran la mayoría ciudadanos chinos que estaban indocumentados. Sí. Exactamente, y aparte de eso fue todo un debate nacional que se dio en Reino Unido por este hallazgo de los migrantes. Luego vamos a revisar en Texas, en Estados Unidos, el 19 de mayo del 2003, que les mencionaba yo al principio. También hubo una tragedia muy similar, se dio con 19 muertos, una cifra mucho más inferior que la que estamos reportando hoy con cerca de 51 víctimas. Si hablamos, por ejemplo, de Europa, no solamente en Reino Unido se ha dado, también en Austria. Estamos hablando de lo que sucedió también en el año 2015. Esto sucedió en Pardorf, en Austria. El 27 de agosto de ese año murieron 71 personas, la mayoría de ellos provenientes de países de Oriente Medio, de Siria también. Y recordemos también que otro de los episodios que se suma a esta lista es en Essex, en Inglaterra también, donde finalmente en el 2019 fallecieron 39 personas, nuevamente Reino Unido siendo uno de los lugares en donde se da este tipo de drama humanitario. Vamos a ver también qué ha pasado con las rutas, las largas y peligrosas rutas que tienen que recorrer los migrantes. Vamos a observar cuáles son algunos de los puntos más importantes de los migrantes centroamericanos y mexicanos para llegar hacia Estados Unidos. Estamos hablando que muchos salen justamente desde aquí,
Estamos hablando de Tapachula, en la frontera mexicano con Guatemala también, hasta Tijuana, en Ciudad Juárez o Nuevo Laredo. Esta última localidad, Connie, es importante, a pocos kilómetros de la ciudad texana de San Antonio, donde justamente se registró el hallazgo de esos 51 muertos, de esos migrantes que fallecieron en las últimas horas y que dan cuenta de cómo es esta ruta que recorren los migrantes, que tienen que atravesar varios puntos para poder llegar a ese llamado sueño americano, que finalmente empieza a derrumbarse y deja al menos durante esta jornada 51 fallecidos, 39 de ellos hombres y 12 mujeres. Nos debiera llamar a todos a reflexionar, porque la verdad es que es gente que sale efectivamente de sus países con un nivel de riesgo y drama ya en el recorrido y terminan además muertos en un camión sin aire. Algo que hemos visto también que ha pasado en otras partes. Andrea Aguilar, muchas gracias. Que estén bien, buenas noches. Buenas noches.